El secreto de esta vida a veces radica en no olvidar, y con esta frase iniciamos Imagen Noticias. 2 de octubre, no se olvida, se cumplen 50 años de la llamada matanza de Tlatelolco. Hoy el recuento está más vivo que nunca. A 50 años, abrir los archivos de lo ocurrido en 1968 será la tarea más grande de transparencia en la historia moderna de México, señala el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Andrés Manuel López Obrador celebra el nuevo tratado comercial Estados Unidos-México-Canadá y reconoció el papel de los 3 gobiernos para mantener la bilateralidad del acuerdo. Declaratoria de emergencia para los municipios de Ensenada y Mexicali en Baja California por el impacto del huracán Rosa. Muy buenos días. En el béisbol de las Grandes Ligas hoy comienzan los juegos de comodines y tenemos los resultados de la Liga Femenil, jornada número 12. Y nuevas revelaciones salen a la luz en cuanto al escándalo que rodea a Asia Argento. Les platico los detalles en Imagen Espectáculos. En buenas noticias, la Biblioteca de México rinde homenaje a Juan José Arreola en el centenario de su nacimiento. Los detalles más adelante. Mientras tanto, bienvenidos. Se está cumpliendo medio siglo de un hecho que marcó la historia de México, de la represión que se convirtió en mito, del 2 de octubre de 1968. En este contexto, anoche la UNAM apagó las luces del edificio de rectoría y sobre la fachada principal proyectó la frase "Nunca más". El mensaje apareció justo debajo de la icónica imagen del 68 y de la Paloma de la Paz atravesada por la punta de una bayoneta. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, respaldó el nuevo acuerdo comercial que lograron México, Estados Unidos y Canadá para sustituir el Tratado de Libre Comercio. Durante su gira, López Obrador reconoció el papel de los 3 gobiernos para mantener el pacto trilateral, además de conseguir que se mantuviera a salvo la soberanía energética del país. Cuauhtémoc Blanco rindió protesta como gobernador de Morelos. Durante el evento, el exalcalde de Cuernavaca hizo una analogía entre el fútbol y la política, ya que prometió defender a los morelenses tal y como defendió la camiseta de la selección mexicana. Tras su nombramiento, Cuauhtémoc Blanco rindió protesta a 13 integrantes de su gabinete en el Palacio de Gobierno de Morelos. En la cabecera municipal de Bochil, en Chiapas, un grupo de personas armadas con machetes y palos desarmó a 10 de 60 de los policías estatales que custodiaban la toma de protesta del presidente electo Gildardo Centeno. Durante la trifulca, para evitar que el nuevo ayuntamiento tomara posesión, 2 personas resultaron lesionadas por impacto de arma de fuego. La Fiscalía General del Estado informó que fueron robadas 6 armas largas, 4 cortas, y por lo que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes. No vamos a dejar que la unidad se vaya porque no se vaya, por favor. Y este video ha causado polémica en las redes sociales. Una inspectora del Mexibus le pide a un usuario que baje de la unidad ya que viajaba con un perro sin transportarlo en jaula. El sujeto accede, pero antes de descender le suelta un manotazo a la mujer. No vamos a dejar que la unidad se vaya porque no se vaya. Ahora mire esta rata, el sujeto aprovecha que el despachador del minisúper va por la mercancía y mete medio cuerpo por la ventanilla para robarse algunos productos. Esto ocurrió en el municipio de Teoloyucan, en el Estado de México. Paco, y en Noticias del Mundo, el presidente Donald Trump celebró el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Agradeció al presidente Enrique Peña Nieto y al presidente electo Andrés Manuel López Obrador por el trabajo al acuerdo comercial. El mandatario estadounidense aseguró que tanto el presidente mexicano como el primer ministro canadiense Justin Trudeau son 2 grandes hombres que aman a su país. Para Trump, el nuevo pacto resuelve muchas deficiencias y errores que hubo en los 24 años que duró el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Y tras el terremoto y posterior tsunami que azotó Indonesia, fue publicado un video de un aterrizaje forzoso en una pista destruida de la zona. A pesar de que la pista del aeropuerto Mutiara se encontraba gravemente dañada, el piloto logró poner el avión en tierra. El video fue grabado desde la cabina del piloto y muestra la ruptura que se formó en el asfalto. Buenos días, amigos, amigas. Buenos días a los que van despertando con nosotros. Esta mañana en Imagen Espectáculos les cuento muy tristemente que el actor y cantante francés Charles Aznavour murió este lunes 1 de octubre a la edad de 94 años, luego de regresar de una gira. Así lo dio a conocer su portavoz oficial. El legendario artista de origen armenio creó más de 1,200 canciones en 7 idiomas diferentes. Ofreció conciertos en al menos 94 países y ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. De ícono de la canción francesa, Charles pasó a ser una estrella mundial, obteniendo su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el 2017. Y siguiendo con el tema de la música, la cantante Faye, quien a finales de este mes se presentará en la Ciudad de México, ha deleitado la pupila de más de un fan con unas fotos que publicó en sus redes sociales. La intérprete de 45 años posa guapísima, presumiéndonos además su power. Faye también cantará en la ciudad de Monterrey y grabará ambos conciertos para editar un DVD de su show en directo. ¡Toma! ¿Quién se lo esperaba? Una cachetada de una foca hecha por un pulpo. ¿Qué tal? Esto sucedió y de esa manera es como las focas matan a sus presas para después comérselas. Yo creo que lo confundió con una piedra porque es lo que normalmente hacen. ¿Qué tal? Esto se volvió viral debido a su rareza. ¡Tarán! Cachetadón. Una fecha llena de símbolos y de significados. 1968-2018. 50 años, una noche, la de Tlatelolco. 2 de octubre de 1968. Una herida en la historia de México. Los estudiantes llevaban meses en una de las luchas sociales más importantes del siglo. Hasta la noche de Tlatelolco. La matanza de los estudiantes, pero también de hombres, mujeres y niños que quedaron entre el Batallón Olimpia y el ejército. Los heridos se contaron en cientos. La cifra de muertos es un misterio. Van desde 32 según cifras oficiales, 121 según el padre de una víctima, 200 dijo la Embajada de Estados Unidos y 325 la prensa extranjera. 50 años después, el 2 de octubre no se olvida porque aún se sigue buscando la verdad. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo están? Ya saben, en redes sociales tenemos una cita porque tenemos una pregunta todos los días para que usted participe con nosotros. El día de ayer le preguntamos con el nuevo acuerdo comercial Canadá, Estados Unidos, México, ¿cómo será el futuro económico de nuestro país? El resultado final quedó de la siguiente manera: mejora 28%, empeora 8% y seguiremos igual el 64%. Hoy, primero que nada, queremos que nos siga a través de nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @ImagenSea, y en Facebook, Imagen Noticias con Francisco Sea. Y la pregunta del día de hoy, vamos a ver, es para usted: ¿quién fue responsable de lo ocurrido el 2 de octubre de 1968? Las opciones que le presentamos: el Ejército, Díaz Ordaz, Echeverría Álvarez o los estudiantes. Participe con nosotros durante todo el día y no olvide utilizar el hashtag Abre los Ojos. Arrancamos con toda la información, hacemos una pequeñísima pausa, pero antes, un avance. Han pasado 50 años de las movilizaciones de estudiantes de 1968, 50 años de la represión ocurrida el 2 de octubre. La herida sigue abierta, el luto en cientos, en miles de personas no ha terminado. El 2 de octubre dejó una honda huella y marcó para siempre la historia de México. Aún hay muchas dudas, muchas incógnitas por saber qué fue lo que pasó y por qué. En unos momentos le tengo toda la información de cómo será la conmemoración del 2 de octubre a 50 años.
alma. Principio que da forma y organiza el dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida. En algunas religiones y culturas, sustancia espiritual e inmortal de los seres humanos. Sustancia o parte principal de cualquier cosa. El 2 de octubre de 1869, hace 149 años, nació Mohandas Karamchand Gandhi, mejor conocido como Mahatma Gandhi, pensador, político y luchador social indio. Es considerado el padre de la patria en la India. Fue nombrado Mahatma por el poeta Rabindranath Tagore, que en sánscrito significa gran alma. Defendía y promovía ampliamente los dictados de la conciencia, llegando incluso a la desobediencia civil de ser necesario. En enero de 1948 fue asesinado cuando se dirigía a una reunión para rezar. Nunca más, ha dicho la UNAM. Anoche en la fachada principal de la Rectoría de Ciudad Universitaria se proyectó con una instalación lumínica la frase "Nunca más" con motivo de los 50 años del 2 de octubre del 68. El mensaje aparece debajo de la icónica imagen del 68 y de la Paloma de la Paz atravesada por la punta de una bayoneta. Así lucirá el edificio hasta medianoche de este martes. Las actividades para conmemorar el 50º aniversario del 2 de octubre iniciaron desde muy temprano. En estos momentos, como parte del Comité del 68, se encuentra en el memorial a las víctimas de la violencia del Estado en Paseo de la Reforma. Se tiene previsto también el izamiento a media asta de la bandera y honores también. A las 11 de la mañana también se va a instalar el memorial del 68 en la Plaza de la Constitución. Posteriormente, a la 1:30, de 1:30 a 3:30, se va a llevar a cabo un evento político-cultural. La marcha conmemorativa del 2 de octubre iniciará a las 4 de la tarde. Partirá de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y llegará al Zócalo de la Ciudad de México. La marcha, como ya le decía, va a salir de la Plaza de las Tres Culturas por la avenida Flores Magón. Va a continuar por Paseo de la Reforma, Eje Central, Lázaro Cárdenas, 5 de mayo hasta llegar a la Plaza de la Constitución, aproximadamente a las 5:30 de la tarde. Pasadas las 6 de la tarde se llevará a cabo un mitin en donde los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa darán un discurso. Se prevé también que los actos terminen después de las 19 horas. En el marco de los 50 años del 2 de octubre, Jaime Rochín del Rincón, comisionado ejecutivo de atención a víctimas, señaló que en México no debe de haber perdón ni olvido. En Tlatelolco, al participar en la inauguración del Monumento a la Ausencia, proyecto también antimonumental del artista israelí Yael Bartana, Jaime Rochín sentenció que la Plaza de las Tres Culturas está marcada con una huella de sangre en la historia y que México tiene una deuda histórica con las víctimas de aquel año. El gobierno de la Ciudad de México inició el retiro de las 7 placas conmemorativas que llevan el nombre del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, colocadas originalmente en 6 estaciones del metro y de la Plaza de Armas de la Magdalena Mixhuca. El jefe de gobierno, José Ramón Amieva, detalló que las placas ya cumplieron su ciclo histórico y dijo que las placas serán sustituidas por placas informativas que no hagan referencia a ninguna autoridad. Asumo yo la decisión, decirles que a 50 años del movimiento estudiantil nacional de 1968, creo que hay ciclos que hay que cerrarse. Identificamos nosotros en 6 estaciones del sistema de transporte colectivo metro y en la sala de armas de la Magdalena Mixhuca, se están retirando esas placas, se van a poner señalamientos ahora que son meramente informativos, no se va a hacer alusión a ningún tipo de autoridad. Patricia Cursin, comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información, señaló que la apertura de los archivos de 1968 será la tarea más grande de transparencia en la historia moderna de México. Detalló que para ello se requiere de un trabajo coordinado con el Archivo General de la Nación para poder determinar realmente qué fue lo que sucedió y revisar miles de expedientes. Y yo creo que es importante que conozcamos la verdad. De verdad, para mí es importantísimo saber cuál fue realmente la bandera política. ¿Cuál fue realmente la ideología que movió? Porque luego me tocó, muchos años después, seguir tratando con algunas personas que estuvieron en el movimiento y estaban muy confundidas. Hace 50 años, como parte del movimiento estudiantil, había una especie de tensa calma. El periódico Excelsior daba cuenta puntualmente del conflicto. Faltaban pocas horas para el caos. El 2 de octubre de 1968 inició en calma.
La actividad programada por los estudiantes era la marcha de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco a Zacatenco. Al mediodía, el secretario de Gobernación Luis Echeverría tuvo audiencia con el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, horas antes de que comenzara el mitin en Tlatelolco y de que se diera la matanza de los estudiantes. La nota sobre el movimiento estudiantil en la primera plana de Excelsior de aquel 2 de octubre fue: funcionarios y maestros laboran ya en la UNAM. Empleados administrativos, investigadores y catedráticos habían reanudado labores un día antes. Sin embargo, los estudiantes se rehusaban a regresar a las aulas, pues aseguraban que tal acto era matar el movimiento estudiantil, aunque otros preferían continuar la lucha al mismo tiempo que se volviera a clases. Los estudiantes exigían que el ejército saliera del casco de Santo Tomás, pero también advirtieron que no retrocederían hasta lograr que se cumplieran los puntos de su pliego petitorio. Por la tarde, 59 estudiantes que participaron en los disturbios de Zacatenco y el casco de Santo Tomás fueron declarados formalmente presos, acusados como presuntos responsables de 8 delitos: homicidio, lesiones, robo, daño en propiedad ajena, contra agentes de la autoridad, secuestro, disparo de arma de fuego, acopio de armas y asociación delictuosa. Ninguno de los detenidos quedó libre ni en condiciones de obtener entonces una fianza. Madres, esposas, novias y demás familiares rompían en llanto al saber que sus parientes quedaban presos. Para Imagen, con información de Andrés Becerril. El día de ayer ya lo platicábamos, el conflicto entre Aeroméxico y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, ASPA, de México continúa, por supuesto. Ayer en Imagen Radio, mi compañero David Páramo entrevistó a Andrés Conesa, el director general del Grupo Aeroméxico, quien explicó que la línea propuso al sindicato de pilotos una revisión multianual de 4 años con un incremento a la inflación cada año, pero fue rechazada. Nada más tenemos un contrato. Pero si toman en cuenta los derechos que estamos pagando de los trabajadores actuales, pues representa un 30 o un 40% más de lo que reciben las nuevas condiciones, que son las que están para quedarse. Entonces, pues yo calculo que implicaría unos 4 o 5 puntos adicionales de presión de costos, pues que significa en el entorno en el que estamos, insisto, quebrar, no exagero. No inmediatamente, porque tampoco decir que si en el momento en que se haga quiebras al día siguiente. Es gradual, pero sabes que lo vas a hacer como ya vimos la película de Mexicana. Es inadmisible, insostenible, intransitable, simplemente no puede pasar. Bueno, ¿qué le parece si vamos a los dineros? En Asia cerraron con resultados positivos. Tokio gana 0.52%, Hong Kong sube 0.26%. En Europa, Londres pierde 0.19%, París sube 0.24%, Frankfurt avanza 0.75%, Madrid gana 0.19%. América abrirá de la siguiente manera: el Dow Jones 26.651.21 puntos, el Nasdaq 8.037.30 unidades. La Bolsa Mexicana, 49.841.47 puntos. Las monedas, el dólar, 18 pesos con 15 centavos a la compra y 19 pesos a la venta. El euro, 21 pesos con 38 centavos a la compra y 21 pesos con 96 centavos a la venta. El petróleo, el West Texas, $75.06 por barril. El Brent del Mar del Norte, $84.68 por barril. La mezcla mexicana, $76.34 por barril. En este momento me estoy enlazando con mi compañero Efraín Argüelles, quien nos reporta desde el Memorial a las Víctimas de la Violencia del Estado en Paseo de la Reforma. Querido Efraín, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, mi querido Paco. Buenos días. Hoy se conmemoran 50 años del movimiento estudiantil de 1968 y para esto desde muy temprano han comenzado las actividades, como bien has mencionado, aquí en el Memorial a las Víctimas del Estado. Ya desde muy temprano ha llegado un número de aproximadamente 100 personas que realizarán una caminata en silencio
todo esto sobre Circuito Gandhi como parte de las actividades para posteriormente trasladarse hacia el centro histórico de la capital, estar por ahí en punto de las 11 de la mañana con 30 minutos, iniciar un evento cultural que va a concluir en punto de las 3 de la tarde con 30 minutos y posteriormente la marcha de cada año que partirá de la Plaza de las Tres Culturas sobre la avenida Flores Magón, posteriormente Paseo de la Reforma, Eje Central Lázaro Cárdenas, la calle 5 de Mayo para concluir justo en la explanada del Zócalo capitalino. Alrededor de las 7 de la noche está contemplado que terminen todas estas actividades. Hay dos peticiones por parte de las personas que desde muy temprano han comenzado con las actividades. La principal, Paco, es que por supuesto se hice la bandera a media asta, todo esto para recordar a todas aquellas personas que participaron en este movimiento estudiantil de 1968, y la otra petición es que le están solicitando al gobierno local, también al secretario de Seguridad Pública, que no participen elementos policíacos a lo largo de estas actividades para de esta manera tener estas actividades sin violencia. Son las peticiones y las actividades que han comenzado ya desde muy temprano, Paco. Muy bien, pues estamos muy pendientes para darle seguimiento constante, continuo, hasta que terminen todas las actividades del día de hoy en esta conmemoración del 50 aniversario del 68, querido Efrén. Algo muy importante, Paco, para nuestro amable auditorio: si tienen algunas actividades que realizar en el centro histórico de la capital, utilizar sobre todo el servicio de transporte colectivo Metro por los diferentes cortes a la circulación por estas movilizaciones. Pero de eso y más, si me lo permites, estaremos al pendiente. Por supuesto que sí. Gracias, Efraín. Buenos días. Fuerte abrazo, buenos días. El estado de Guerrero no deja de ser noticia cuando se trata de temas de inseguridad y de violencia y de delincuencia. Ayer fueron abandonados en bolsas de plástico los restos de al menos 4 personas. Los cuerpos fueron dejados en una plaza comercial en Chilpancingo. Con esta información, regresamos. El nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá es un hecho. Desde Guanajuato, Andrés Manuel López Obrador celebró el nuevo tratado y reconoció el papel de los 3 gobiernos para mantener la trilateralidad del acuerdo, denominado ahora USMCA, que son las siglas en inglés de United States, Mexico and Canada Agreement. López Obrador dijo que se dejó a salvo la soberanía del país, además de que se generará certidumbre en las inversiones. Al aprobarse este acuerdo general, se da garantías a inversionistas, se evitan riesgos, desconfianzas y se promueven los equilibrios macroeconómicos que permitan mayor inversión y más empleos en nuestro país. El presidente Enrique Peña afirmó que este mecanismo comercial pondrá al día la relación entre los 3 socios de América del Norte. Detalló que el tratado brinda continuidad, estabilidad y certeza al intercambio comercial en la región. Y a través de un video publicado en sus redes sociales agradeció el trabajo del equipo negociador. A los representantes del presidente electo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, quienes acompañaron el proceso en su última etapa, y al sector privado mexicano, en particular a quienes aportaron su conocimiento y su experiencia durante toda la negociación. Peña Nieto destacó también 5 beneficios del nuevo acuerdo comercial. Dijo que promueve el comercio regional responsable, que impulsa la creación de empleos y mejores salarios, que da certidumbre a intercambios comerciales, que se aprovechan también las nuevas tecnologías y que fortalece la competitividad en América del Norte. Con un clima favorable para salir adelante fue como inició en el Senado de la República el análisis del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, hizo un amplio reconocimiento al gobierno del presidente Enrique Peña y a su equipo de negociadores por haber concluido con éxito la negociación del acuerdo trilateral.
La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, aseguró que el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y México va a traer beneficios a los trabajadores canadienses e incluso también a los mexicanos. Dijo que el pacto no solo mantiene la cadena transfronteriza de trabajo, sino también incrementa significativamente los salarios, incluso de los trabajadores mexicanos. Por su parte, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que su país se encuentra en un lugar más estable ahora que ha completado una renegociación. La lógica económica detrás de esta relación significaba que realmente creíamos que sería posible modernizar el Telecán de una manera que era buena para todos y que nuestra principal convicción, que sostenemos, porque es la verdad, es que ha sido así. Nuestra brújula está aquí y es fácil que nos sorprendan los momentos dramáticos, pero no lo hemos estado y siempre nos hemos centrado en la realidad de que esta es una buena oferta para todos y siempre hemos creído que íbamos a llegar aquí. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el nuevo acuerdo comercial con México y Canadá harán de su país una potencia manufacturera. Esto durante una conferencia de medios realizada en los jardines de la Casa Blanca. Reiteró que miles de empleos se habían perdido por culpa de los malos acuerdos comerciales, por lo que con este nuevo pacto las empresas regresarán, por supuesto, a producir en Estados Unidos. Sin embargo, el mandatario estadounidense aseguró que a pesar de haber logrado un nuevo acuerdo comercial con México y Canadá, los aranceles, el acero y el aluminio se van a mantener, a no ser que se establezca un sistema de cuotas. Sin embargo, Trump afirmó que no está del todo seguro de que el Congreso aprobará el acuerdo de Estados Unidos, México y Canadá. Opinó que los demócratas tendrán en mente la contienda presidencial del 2020 y que podrían no querer aprobar lo que describió como uno de los mejores acuerdos para los estadounidenses. En cuanto a los aranceles impuestos a México y Canadá, dijo que sin ellos no estarían hablando de un acuerdo. Ayer fueron encontrados restos humanos en una camioneta que fue abandonada en el estacionamiento del Mercado Central de Chilpancingo, en Guerrero, una de las zonas más transitadas de la ciudad. Estaban envueltos en bolsas negras. El reporte policíaco indica que podría tratarse de 4 cadáveres, aunque la cifra no ha sido confirmada por la Fiscalía General del Estado. Mientras tanto, en Guanajuato, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado fueron asesinados en el municipio de Paseo el Grande. De acuerdo con datos preliminares, el agente, quien todavía portaba su uniforme tras terminar su turno, fue atropellado y atacado a balazos sobre la carretera panamericana Querétaro-Celaya. También en Guanajuato fue asesinado el empresario hotelero Isaías Gómez, pareja de la actriz Shari Sid. Un sujeto lo atacó afuera de la casa en donde se hospedaba en San Miguel de Allende. Allí apenas el sábado había inaugurado un hotel y un restaurante. De acuerdo con testigos, un hombre en una motocicleta se acercó y le disparó en al menos 5 ocasiones. Y es momento de ir a darle una vuelta al mundo. Iniciamos con funcionarios del gobierno que negaron que la Casa Blanca esté microgestionando la nueva averiguación del antecedente del candidato a la Suprema Corte de Estados Unidos, Brett Kavanaugh, por el FBI. Esto por las acusaciones de presunta agresión sexual que pesan en su contra. De acuerdo con la secretaria de prensa Sarah Sanders, el proceso está a cargo del Senado y solo los legisladores determinan sus parámetros. Además, dijo que las cámaras, la alta, es quien supervisará la pesquisa. En más información, se cumplió un año del referendo de independencia que fue catalogado como ilegal en Cataluña. En 12 meses desde la consulta, la región ha sufrido continuas agitaciones políticas y sociales. Miles de personas se han manifestado en Barcelona esta tarde para recordar el 1 de octubre del año pasado, el día en que se votó el referéndum de independencia de Cataluña, considerado ilegal por Madrid y que creó la peor crisis política de España en décadas. Hace justamente un año, más de 2 millones de personas votaron en el referéndum sobre la independencia de Cataluña. Hoy muchos de ellos recuerdan un día histórico protagonizado por la violencia policial en los colegios electorales. Un país donde dice ser democrático y su respuesta es la violencia dura y pura, gratuita, intentando masacrar un pueblo, cuando única y simplemente se quería intentar era introducir un voto en una urna. Horroroso. Días después de esta votación, el Parlamento catalán declaraba la independencia de Cataluña, pero se disolvió cuando Madrid aplicó el artículo 155 de la Constitución española, en el que Cataluña
perdía parte de su autonomía. A raíz de aquella declaración, muchos líderes independentistas acabaron a la cárcel y otros se exiliaron a Bruselas. Una jugada que les acabó saliendo cara, y es que en total 93 personas están siendo investigadas. La llegada del nuevo gobierno socialista ha permitido un cierto deshielo en las relaciones políticas. Aunque el movimiento republicano no ha dado muestras de perder su poder de movilizar seguidores, las encuestas en Cataluña confirman el estancamiento actual en el proceso soberanista. Es decir, no hay una mayoría clara a favor o en contra de permanecer en España. Yo creo que no sabemos dónde estamos, no tenemos mucho margen y tampoco creo que sea la solución enfrentarnos con el Estado. Pero el futuro de Cataluña parece ser un tema que no está en la agenda de Madrid. Para Imagen, Ana Beciano. Habrá que estar pendiente y seguir de cerca este caso. Y bueno, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dio a conocer que el rey Felipe VI será quien represente a España en la investidura del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Agregó que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también visitará nuestro país para entrevistarse con el presidente electo. El ministro español dijo que ambas visitas son algo seguro, a menos que surja algún imprevisto. Y del mundo a los espectáculos, ¿con quién? Con Sofía Rivera Torres. Muchas gracias, Kike, y buenos días, amigos, amigas. Como siempre, les mando pura buena vibra para arrancar el día con toda la actitud. Y les cuento que ya fue lanzado el tráiler oficial de la película Rocketman, la cual relata la vida personal y sin censura de Elton John en años decisivos. Protagonizada por Taron Egerton y dirigida por Dexter Fletcher, mostrará el proceso creativo y el lanzamiento del álbum del músico británico Honky Chateau de 1972, que lo llevó a la fama. En el avance se aprecian las diferentes etapas de la carrera de Elton John, con breves referencias a su infancia y, por supuesto, los demonios personales que acompañan a todos los genios. Y a solo unos días del estreno de la película Venom, protagonizada por Tom Hardy, el actor dijo que no está contento debido a que eliminaron las escenas que más le gustaban del filme. De acuerdo con Hardy, las partes eliminadas incluían efectos espectaculares alocados y varios chistes de humor negro. Venom fue realizada bajo la dirección de Ruben Fleischer y llegará a las salas de cine el próximo 5 de octubre. Y ahora sí, démosle un giro a la información. Y es que en su primera aparición pública tras la acusación de violación, la actriz Asia Argento admitió que sí tuvo relaciones sexuales con el joven actor Jamie Bennett. Sin embargo, Argento cambió su versión tras negar haber tenido el encuentro. Dijo que fue el mismo Bennett quien la besó, la desnudó y tuvo sexo con ella porque la consideraba su sueño erótico. Por ello dice que las acusaciones de Bennett sobre una violación le parecen un insulto. Y bueno, yo como siempre los espero en mis redes sociales. Búsquenme y síganme. Me encuentran en Instagram como Sofía Rivera Torres. Por ahí los espero. Y hablando de redes, vámonos al otro lado del foro con Marlene Starling. Y para usted, ¿quién fue responsable de lo ocurrido el 2 de octubre de 1968? Es nuestra pregunta del día y lo invito a participar. También le voy a compartir el resultado hasta este momento. El Ejército, 3%, Díaz Ordaz, 59%, Echeverría Álvarez, 28% y Estudiantes, 10%. No olvide utilizar el hashtag Abre los Ojos para compartir sus opiniones con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Vamos a leer tweets de nuestro auditorio. Muchísimas gracias a los que se comunican con nosotros. Dice G. Mendoza, un capítulo en la historia de nuestro país que refleja el autoritarismo y la cobardía del gobierno. Gracias, Gil. Otro tuit, veamos. Este es de Crescencio Morales. Díaz Ordaz por ser el presidente en ese momento y no saber manejar la situación. Y Luis Echeverría por encargarse de las fuerzas de seguridad. Gracias, Crescencio. Y el último que les comparto hasta ahora, Salvador Zamudio, Luis Echeverría, ya que era el encargado de la política interna del país y como jugada para asegurar su candidatura presidencial en 1970, 2 de octubre. No se olvida. Gracias, Salvador. Ya sabe, estamos en espera de que participe con nosotros mientras hacemos una pequeña pausa y regresamos.
Acompañado de las excandidatas presidenciales Josefina Vázquez Mota y Margarita Zavala, este lunes Mauricio Vila rindió protesta como gobernador de Yucatán. Durante su primer mensaje se declaró enemigo de la corrupción y de la impunidad. Asimismo, prometió un plan de austeridad acorde a la transformación del país. Lo digo con claridad, no toleraré de parte de ellos ni de nadie en el gobierno estatal ningún acto de corrupción. Y pondremos en marcha medidas de austeridad que nos permitan dar mejores resultados y al mismo tiempo tener un ahorro presupuestal de 1,000 millones de pesos al año en gasto corriente, lo cual destinaremos a más obras y servicios para los yucatecos. Y bueno, si en la política y en el fútbol no nos ponemos de acuerdo, este hombre decidió juntar ambos temas. Dijo que va a defender a Morelos como defendió la camiseta de la selección nacional. Pues bueno, ayer por la mañana Cuauhtémoc Blanco rindió protesta como gobernador de Morelos. A la toma de protesta acudieron 18 de los 20 diputados electos, además de los alcaldes en funciones y electos que asumirán el cargo el próximo 1 de enero. Voy a defender, como defendí la camiseta de la selección mexicana tantos años. Tengo un compromiso con cada uno de ustedes, que será el centro de acción que lleve a cabo. El crecimiento y la seguridad de Morelos será mi única prioridad. Y otra vez les reitero que no les voy a fallar. Bueno, los 16 alcaldes de la Ciudad de México rindieron protesta ante el Congreso local. Todo en medio del desacuerdo entre Morena y el PRD por el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que confirmó el triunfo de Manuel Negrete en Coyoacán. Asumieron el cargo 11 alcaldes de Morena, 2 del PRD, 1 del PAN, 1 del PRI y 1 de Movimiento Ciudadano. Por supuesto que van a salir varios astillados el día de hoy. Y cómo no, si está con nosotros el maestro Julio Hernández. Querido Paco, buen día. ¿Cómo estás? Bien, pues ¿Cómo aquí ves este país tuyo de futbolistas y de políticos y de presupuestos y de ahorros de 1,000 millones? Y además de todo, en una fecha tan significativa, 50 años del movimiento del 68. Claro, estamos metidos en la futpolítica, fíjate. Manuel Negrete, que queda en Coyoacán, contra la actriz María Rojo. El ex arquero, el que le decían el arquero de Cristo, Adolfo Ríos, en Querétaro pierde frente a Luis Bernardo Nava, candidato del gobernador panista, Pancho Domínguez. Y ahora el gran Cuauhtémoc Blanco, que nos da una demostración, se lleva a 2 exjugadores, compañeros suyos del América, a la voz oficial del Estadio Azteca y al ex árbitro profesional Gilberto Alcalá, ni más ni menos que para secretario de Desarrollo Social. Así es que estamos en esto que es la futpolítica, lo que ahora va a dominar nuestro escenario en este México de la patada. ¡Qué cosa! Pero fíjate que bueno, hoy la fecha desde luego nos lleva a una reflexión. Sí. Hoy se cumplen 50 años de una decisión que reflejó el autoritarismo de todo un sistema político que pareciera haber entrado en su ciclo final a partir del 1 de julio pasado. Pero no es solamente la fecha del 2 de octubre, Tlatelolco, que hoy, como suele suceder en el poder público, en los políticos, los declarantes, los malabaristas de presupuestos de lo que hablábamos, ya quitaron las placas de Díaz Ordaz en el metro, ya hoy hay una estela de luz en la rectoría, en la torre de rectoría. Son mensajes válidos, pero muchas veces simplemente reflejan el ánimo de los políticos por desmarcarse solamente en la cuestión de la efemérides de lo que está sucediendo. Aquí en el fondo de nuestro país, que ha estado lleno durante estos años, este medio siglo, de represiones, de actos contra huelgas de médicos, de ferrocarrileros, de campesinos, protestas sociales, desapariciones de activistas, de ecologistas, de periodistas, de derechos humanos. No es solamente el 2 de octubre, aunque claro que tiene un gran simbolismo y debe recordarse con la fuerza y la importancia que tiene. Pero México vive cotidianamente en esta serie de agresiones a la lucha social, a la disidencia, a la búsqueda de democracia y a la batalla cotidiana por cambiar las cosas de un México tan corrupto, tan lleno de injusticia, de desigualdad social. Entonces yo veo el recuerdo de hoy de Tlatelolco
como un llamado a tratar de continuar con todo esto. El retiro de las placas referidas a Díaz Ordaz en las estaciones del metro y en la sala de armas de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, me parece que deberían ser parte de toda una revisión global de la nomenclatura de la ignominia nacional. Claro, no solo en un acto casi actoral de José Ramón Amieva, sino realmente una revisión profunda de lo que sucedió. Así es. Y por otra parte, revisar también, México está lleno de avenidas José López Portillo, del Boulevard Carlos Salinas de Gortari, Universidad Fidel Velázquez en el Estado de México, avenida el que Arturo tenga Montiel, puercos que los amarre y el claro. que no. Entonces, debería de revisarse a fondo todo lo que es la nomenclatura de la actividad política, de lo que han significado. Estamos llenos de obras, clínicas, paseos viales, placas alusivas a muchos expresidentes de la República que no merecen un respaldo popular y que merecen un juicio histórico adverso. Sí. Casi diría que la inmensa mayoría de ellos no gozan del aprecio popular y sin embargo bulevares, ciudades, poblaciones, clínicas, en un homenaje continuo y una especie de pedagogía de la malignidad política. Sí. Es como decirle al mexicano, mira, celebra y ahora camina por el Boulevard Carlos Jan González, y como eso estamos llenos de nombres y apellidos. No se diga en los estados, ¿eh? No, es que tienes toda la razón, verdaderamente es algo ignominioso, ¿no? El tener todo este tipo de calles, de avenidas, de ciudades, pues que nos recuerdan que hemos sido un país de verdad muy consecuente con esta bola de rateros. Así es, ya lo dijiste con la precisión astillada correcta, con la que yo estaba eludiendo y dándole vueltas, ya lo dijiste con rateros claridad y asesinos. Y contundencia, sí, rateros y asesinos, porque lo que estamos viendo es esto, rateros y asesinos. Y en ese sentido, te digo, hay que recordar incluso el ciclo que va del 2 de octubre del 68 al caso de Ayotzinapa y los jaloneos que se están dando en la cúpula militar respecto a la pretensión impulsada por el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que va a entrar el 1 de diciembre, de impulsar una comisión de verdad y justicia sobre Ayotzinapa. Son esos jaloneos y esos movimientos a los que debemos estar atentos. Un poder militar en su momento involucrado, desde luego históricamente en el 2 de octubre, con responsabilidades que desde diversos ámbitos convergen en el enfrentamiento entre grupos militares, Estado Mayor Presidencial, Ejército, en fin, y ahora lo que sucedió también en Ayotzinapa. Se necesita una revisión de lo que ha sido el poder político y la capacidad de represión y de aplastamiento de movimientos populares. Ahora, Julio, ¿cómo ves el Tratado de Libre Comercio? ¿De terciopelo otra vez? Sí, bueno, pues pareciera que estamos en otra circunstancia de otra transición de terciopelo. De pronto las personalidades tan ríspidas de López Obrador y de Trump, tan dadas a la irrupción, a lo imprevisible, híjole, se comportaron de una manera extraordinaria, ¿eh? Los ganadores políticamente son desde luego Donald Trump, que va a tener mejores condiciones para las elecciones intermedias de noviembre, y desde luego López Obrador, que ha ganado en la medida en la que este gran reto o enigma no lo va a suscribir él, sino Enrique Peña Nieto, si todo camina conforme al proceso que han planteado. Sin mover un dedo, ¿no? Fue el ganador político del asunto. Así es. No confrontándose, inclusive, porque hubo momentos en los que sí pudo haberse dado la circunstancia de un choque declarativo, y López Obrador se la llevó tranquila, se la está llevando tranquila. Cambiamos de la postura de un Donald Trump que fue ofensivo y grosero con políticos y administraciones mexicanas, con Enrique Peña Nieto, y ahora una relación muy amable, muy fluida, elogios mutuos, y bueno, lo importante me parece que más allá de la revisión de la letra específica de este acuerdo ahora trilateral, en el que creo que nos vamos a encontrar muchas sorpresas, sobre todo en cuanto a los aranceles de acero y aluminio, pero en ese esquema va a haber tranquilidad, estabilidad económica, ese terciopelo que está significando el paso de López Obrador. Claro, hubo cosas importantes finalmente en el acuerdo, ¿no? Como tú bien dices, los aranceles en el acero y el aluminio se mantienen. Sí, bueno, finalmente fue lo que dijo Trump, tienen que establecerse una política de cuotas. Creo que fue muy importante el asunto de la resolución de controversias. O sea, el no poderse llevar la resolución de controversias a los juzgados norteamericanos, porque ahí, pues bueno, cualquier empresa mexicana truena, ¿no? Claro, claro. Yo creo que eso es una cosa importante. Sí, ha sido, hay
hay detalles positivos, negativos que habrá que revisar, que lo debe hacer el Senado, aunque ya dijo el propio Monreal que esperan pocos cambios o pocas alteraciones, pero en general México va caminando con pasos muy delicados, con pies de plomo en este escenario internacional complicado. Esto va a cerrar desde luego explícitamente las puertas a acuerdos con China, pero pues en términos generales pareciera que también hay una transición de terciopelo en este asunto del TLC en su segunda versión, o como ahora se vaya a llamar. El USMCA. Sí, que ya sabes, la feria de las siglas y de los acrónimos, ¿no? Que les gusta mucho a los políticos. Así es. ¿Tú prevés también que el Congreso norteamericano apruebe el acuerdo en sus términos? Yo creo que sí, va a haber jaloneo desde luego de la parte demócrata que se va a resistir a darle el triunfo político tan apabullante a Donald Trump, pero creo que finalmente los términos en los cuales se está negociando cuenta con el apoyo de las mayorías de las cámaras y representantes comerciales y con un ambiente político en el que, a querer o no, Donald Trump resulta ganador allá, y en el ámbito nuestro, pues López Obrador. Pues mi querido maestro Julio Hernández Astillero. Señor, muchas gracias. Que cada quien se lleve su golpe, como dicen los clásicos. Gracias, mi Julio. Vamos, por supuesto, a los deportes con el señor Gerardo Lisiaga. Jerry, adelante. Pensé que ya los habían dado ustedes, Paco. Pues ya se va Isaac Terrazas y Germán Villa con el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Pero bueno, mire, hay algunas situaciones que yo no entiendo en el tema de la violencia en el fútbol. El rector de la universidad, el señor Graue, con una muy desafortunada declaración, primero dice que hay que ir con todo con la violencia, y después el domingo dice que no van a perseguir a las barras, no deben de desaparecer. Y luego el Tuca Ferretti, que aquí lo escuchamos, una declaración también desafortunada diciendo que las personas que habían golpeado a este muchacho Palomo deberían de irse a un cementerio. Y entonces ayer verdaderamente encontramos a un Tuca Ferretti completamente bipolar. Escuchen lo que dijo. Hablamos de una situación entre dos aficiones. Pero ¿no creen que están exagerando un poquito? ¿No creen que dentro de nuestro estado hay cosas mucho más importantes que resolver que esto? ¿No creen? ¿Por qué hacemos tanto alarde de que no está bien? Estoy de acuerdo, no está bien. De que nuestras dos aficiones quieren demostrar que son las mejores de México y causan este tipo de vandalismo. Pero yo pregunto a ustedes y a todos los demás, en nuestro estado o en México no hay cosas un poquito más importantes y que debemos de dar realmente el valor que estamos dando a este punto. Es una pregunta. ¿O no creen? ¿En serio, Tuca? De verdad, yo te preguntaría a ti, ¿por qué no vas con los papás de este muchacho, Rafael Palomo, que está internado todavía y que no saben cómo va a quedar, luchando por su vida en terapia intensiva? ¿Por qué no vas y les preguntas a sus papás? Sería muy interesante a ver si este tema de la violencia lo estamos exagerando. De verdad, no te entiendo. Piensa, a ver lo que vas a decir. Qué triste. Bueno, la Fiscalía General de Nuevo León informó la captura de uno de los agresores de Rodolfo Manuel Palomo, el aficionado de Tigres, que se encuentra muy grave tras un enfrentamiento entre seguidores auriazules y rayados previo al clásico Regio 117. Las autoridades giraron un boletín en el que manifiestan que un individuo, al que solo identificaron como Adrián Rosendo, de 25 años, ya está bajo custodia, pero también afirman que tienen todas las líneas de investigación para detener a más personas relacionadas con este bochornoso, cobarde crimen, porque esto es prácticamente un crimen, casi privar de la vida a un joven que iba solamente a un partido de fútbol. Bueno.
Yari, muchas gracias. Así es, se cumplió un año del ataque a balazos por parte de un sujeto desde la habitación de un hotel contra una multitud de más de 20,000 aficionados que se encontraban en un concierto de música country en Las Vegas. Para conmemorar la fecha, el gobernador de Nevada, Brian Sandoval, se reunió junto con cientos de personas en una ceremonia conmemorativa realizada en un anfiteatro al aire libre. Oraciones, canciones y discursos fueron parte de uno de los eventos para recordar a los 58 muertos en este ataque. Y de Estados Unidos nos vamos a Sudamérica. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que al menos 7,000 de sus compatriotas han regresado a su país, para pedirles un regreso mucho más estable. Además, dijo que volvió a negar que existe una crisis migratoria, pese a que la ONU estima que más de 2 millones de personas han salido de ese país huyendo de la crisis. De acuerdo con el mandatario, han retornado venezolanos desesperados desde Perú, Colombia, Brasil y Ecuador, agobiados por presuntos actos de xenofobia y pésimas condiciones de trabajo que encontraron en estos países. En más información, ya son más de 1,200 las personas que han perdido la vida tras el terremoto de magnitud 7.5 y un posterior tsunami en Indonesia el pasado viernes. En medio de toda esta tragedia, 2 nuevos sismos volvieron a sacudir el sur de esta nación. Según un último balance, hay al menos 48,000 desplazados, por lo que el gobierno indonesio solicitó ayuda internacional. Voluntarios excavaron una fosa común para enterrar a los cientos de víctimas, mientras que los socorristas continúan buscando supervivientes entre los escombros. Y bueno, se teme que el número de muertos siga aumentando. Y escuche esto y dígame su opinión. Las autoridades de Indonesia anunciaron que no sancionarán a las personas que realicen saqueos en tiendas y centros comerciales, asegurando que compensarán a los propietarios de los comercios. Y es que miles de personas se han visto en la necesidad de robar debido a la falta de agua y alimento tras el terremoto. La ayuda apenas empieza a llegar a la isla de Celebes y autoridades están transportando cocinas móviles capaces de proporcionar unas 36,000 comidas diarias, miles de colchones y cobijas. ¿Realmente hay que recurrir a esto o por qué no las tiendas deberían de darle abiertamente los productos? Pero bueno, vamos ahora con los espectáculos. Sofi Rivera Torres. Gracias, Kike. Así es, bienvenidos nuevamente al Showbiz. Y les cuento que la legendaria banda Fleetwood Mac celebrará 50 años de trayectoria con el lanzamiento de una colección de 50 canciones que ofrece un recorrido musical desde sus inicios tocando el blues hasta su éxito mundial, como uno de los mejores grupos en la historia del rock. Además, como parte de la celebración por su medio siglo de música, Fleetwood Mac iniciará este mes una gira por América del Norte, donde recorrerá más de 50 ciudades hasta la primavera del 2019. Y después de su paso por Madrid, la banda irlandesa U2 alteró la lista de sus canciones que tocan en el Experience and Innocence Tour en la ciudad de Dinamarca, donde ofrecieron otro par de conciertos. El primero de ellos fue con el repertorio estándar y el segundo con un vuelco inesperado. Y es que dejaron fuera temas como The Ocean, Iris, Cedarwood Road, Sunday, Bloody Sunday y Until the End of the World. Los cambios en cualquier caso han sido más que bien recibidos en redes sociales. Y ahora pasando al tema muy cercano a nosotros, los latinos. El cantante puertorriqueño Daddy Yankee dedicó su nominación al Latin Grammy en la categoría de Mejor Fusión Interpretación Urbana por el sencillo Yo Contra Ti, a las mujeres que luchan en contra del cáncer de mama. Dicha canción fue inspirada en las historias de 5 sobrevivientes de esta enfermedad, con quienes el cantautor se reunió personalmente. El video del tema obtuvo más de 14 millones de vistas en YouTube y ha recibido 6 premios internacionales. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador celebró el nuevo tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Reconoció el papel de los 3 gobiernos para mantener la trilateralidad del acuerdo. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el nuevo acuerdo pondrá al día la relación de los 3 socios de América del Norte. A través de un video publicado en sus redes sociales, agradeció el trabajo del equipo negociador. El Senado de la República inició el análisis del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. El presidente de la Junta de Coordinación Política hizo un amplio reconocimiento al gobierno del presidente Peña Nieto por haber concluido con éxito la negociación.
Al rendir protesta como gobernador constitucional del estado de Morelos, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco aseguró que defenderá a Morelos como defendió la camiseta de la selección nacional. El 2 de octubre de 1951, hace 67 años, nació el músico y cantante británico Gordon Sumner, conocido mundialmente como Sting. Alcanzó fama mundial cuando lideró a The Police y luego se embarcó en una exitosa carrera en solitario. A la fecha ha publicado 13 álbumes de estudio como solista y ha vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo. The Police ganó 6 premios Grammy a principios de los años 80. Su último disco, Synchronicity, fue publicado en 1983. De este se desprende el exitoso tema Every Breath You Take, el cual encabezó la lista Billboard de los 100 sencillos más vendidos durante 8 semanas. A 50 años de los acontecimientos ocurridos en el movimiento estudiantil de 1968, la Universidad Nacional Autónoma de México apagó las luces del edificio de rectoría en Ciudad Universitaria y en señal de luto proyectó la frase "Nunca más" sobre la fachada principal. Se trató de una instalación lumínica alusiva a la represión en contra de los estudiantes de aquella época. El mensaje aparece justo debajo de la icónica imagen del 68 y de la Paloma de la Paz atravesada por una punta de bayoneta. Permanecerá así hasta la medianoche de este 2 de octubre. Senadores y diputados izarán la bandera nacional a media asta en el Zócalo de la Ciudad de México como un homenaje a los jóvenes que participaron en el movimiento del 68 y a las víctimas del 2 de octubre de ese año. La ceremonia la presiden los coordinadores parlamentarios de las cámaras de diputados y de senadores para realizar una guardia de honor. Hoy a las 11 de la mañana se va a instalar el memorial del 68 en la Plaza de la Constitución. Posteriormente, a la 1:30 de la tarde y hasta las 15:30 se va a llevar a cabo un evento político-cultural. La marcha conmemorativa del 2 de octubre va a iniciar a las 4 de la tarde. Partirá de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y llegará al Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, a 50 años del 2 de octubre de 1968, el gobierno de la Ciudad de México retiró la serie de placas conmemorativas que mostraban el nombre del expresidente Gustavo Díaz Ordaz al interior de las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro. José Ramón Amieva, jefe de gobierno, tomó la decisión y aseguró que tras 50 años del movimiento estudiantil hay ciclos que deben de cerrarse, por lo que el retiro de las placas confirma que estas ya cumplieron su etapa. En el municipio de Bochil, en Chiapas, un grupo de personas que portaban rifles desarmaron a un grupo también de policías estatales que resguardaban la cabecera municipal para la toma de posesión del alcalde Gildardo Centeno Moreno. Los civiles les quitaron a los uniformados sus armas largas y 4 cortas y posteriormente lanzaron disparos. La Fiscalía de Chiapas inició una carpeta de investigación por los delitos de motín, robo con violencia y también lesiones en contra de quienes resulten responsables. Algunos vecinos de Bochil aseguran que se trató de un grupo de seguidores de la candidata perdedora Franchela Gómez. En otros asuntos, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, respaldó el acuerdo comercial que va a sustituir al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Mencionó que al aprobarse se da garantía a las inversiones y se evitan riesgos también, la desconfianza y también se van a promover los equilibrios macroeconómicos que van a permitir mayor inversión y van a propiciar más empleos en el país. De gira por Guanajuato, el presidente electo reconoció el papel de los 3 países para mantener la trilateralidad del acuerdo y ratificó que se dejó a salvo la soberanía energética del país.
Y bueno, en Veracruz, diputados pretenden blindarse de la crítica de los ciudadanos que se emiten a través de las redes sociales. Aprobaron lo que se conoce como una ley antimemes, que castiga con prisión a quien la viole. Reformaron el artículo 196 del Código Penal, que considera como acoso cibernético la difusión de información lasciva o dolosa de una persona a través de Internet y le cause afectación psicológica, familiar o laboral. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, afirmó que vetará la modificación al considerarla inconstitucional porque violenta la libertad de expresión de los veracruzanos. Una vez que el decreto sea recibido por el Poder Ejecutivo, el gobernador Yunes lo va a regresar con observaciones al Congreso del Estado para su análisis. Ni aguantan nada, hombre. En Morelos, Cuauhtémoc Blanco rindió protesta como gobernador ante el Congreso del Estado, en donde afirmó que va a trabajar para lograr el crecimiento y la seguridad en la entidad. A la toma de protesta acudieron 18 de 20 diputados electos, además de los alcaldes en funciones y electos que van a asumir el cargo el próximo 1 de enero. Tras su nombramiento, tomó protesta a 13 integrantes de su gabinete. Previo a la ceremonia oficial, acudió a una misa en la Catedral de Cuernavaca. En medio del desacuerdo de Morena y el PRD por el fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que confirmó el triunfo de Manuel Negrete como alcalde de Coyoacán, los 16 alcaldes de la Ciudad de México rindieron protesta ante el Congreso de la Ciudad de México. Las alcaldías repartidas entre las coaliciones quedan de la siguiente forma: 11 para la coalición Juntos Haremos Historia de Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, 4 para la coalición por la Ciudad de México al Frente del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano y 1 para el PRI. Y bueno, le agradezco mucho, por supuesto, que esté aquí en el estudio de Imagen Noticias al doctor Álvaro Augusto Pérez Juárez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que ahora va también hasta cambiar de nombre. Querido Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Francisco, muchas gracias. Te agradezco mucho. Bueno, con esta entrada en vigor de la Constitución, con este cambio también de las delegaciones alcaldías, vienen cambios al Poder Judicial muy importantes que creo que la gente debe de empezar a conocer. Sí, a partir del año entrante, en relación con el Poder Judicial, es cuando entra en vigor las disposiciones constitucionales. Hay que recordar que la Constitución, en términos generales, entró en vigor el pasado 17 de septiembre, pero en relación con el Poder Judicial será hasta el 2019 cuando entre en vigor. Excepción hecha en cuanto al Consejo Judicial Ciudadano y al Consejo de la Judicatura, que se encuentra pendiente de su entrada en vigor en virtud de encontrarse sub judice, es decir, pendientes de resolución por la Corte, controversias constitucionales. Este Consejo Ciudadano Judicial, cuéntanos un poquito qué es y cuál sería la expectativa de los ciudadanos al respecto. Bueno, es la intervención por parte de los ciudadanos nombrados por el propio Poder Legislativo que se determinan o inciden en el nombramiento de los consejeros de la Judicatura. Es decir, el Poder Judicial de esta ciudad, y esto tendrá que ser clarificado por la Suprema Corte de Justicia, consideramos que es una intromisión de manera indirecta del Poder Legislativo en la vida de otro poder. Claro, o sea, sería finalmente el vulnerar la autonomía del Poder Judicial. Así es. Ahora, cuéntanos un poquito, ¿cuál sería de los principales cambios que entran en 2019 lo más importante que la ciudadanía debe de tener en cuenta? Bueno, entra una estructura de una sala constitucional y también los juzgados de tutela de los derechos humanos. Son dos cosas muy importantes que van a garantizar el acceso inmediato y sobre todo muy cercano de la ciudadanía a pedir justicia. Asimismo, se vienen a consolidar la oralidad en todas las materias, civil, mercantil, familiar, penal inclusive en el nuevo sistema, y esto pues necesariamente va a avanzar a partir de esta entrada en vigor. ¿Cómo consideras que ha ido la oralidad incidiendo en la justicia, en la aplicación de la justicia de la Ciudad de México? ¿Ha sido buena o ha sido mala, Álvaro? No, ha sido buena, tiene muchos puntos benéficos. Entre ellos la cercanía, la inmediatez con la ciudadanía, la inmediatez con quien va a pedir justicia, y por eso yo digo que es democratizar la justicia, además de que de la cercanía ha permitido que los tiempos sean breves, que los tiempos se acorten. ¿A ti te parece que es importante, por supuesto, que el juez vea la cara a las personas que están participando en un juicio?
no solamente me parece importante, me parece determinante. Resulta verdaderamente inadmisible que quien esté pidiendo justicia no conoce a quien lo juzgue. Claro. Ahora, en cuestión de presupuesto, ¿cómo van las cosas? Porque finalmente este cambio es un cambio costoso para el propio tribunal. Y estoy hablando de una materia administrativa, no de la capacidad que puedan tener los jueces para resolver los asuntos. Efectivamente, en cuanto al presupuesto, lo hemos dicho desde que asumimos la responsabilidad del Tribunal Superior de Justicia, siempre se le está dotando de un presupuesto insuficiente. Normalmente siempre estamos jugando, y lo he dicho abiertamente, a la simulación. No se le da el mínimo para la operación. Y en función de eso, creo que es el momento histórico para que esto se pueda revertir y hablar de manera muy transparente en materia de recursos que son indispensables para el servicio público de la prestación de la justicia. Yo creo que si podemos hablar de alguno de las grandes faltas que tiene este país es la impunidad. Y la impunidad finalmente, cuando tú no le estás dotando al Poder Judicial de la capacidad para que puedan resolver los asuntos, pues es lo que priva, ¿no? Y creo que eso debe ser una reflexión para absolutamente todos los ciudadanos. Lo hemos dicho claramente, el Poder Judicial no va a pedir un centavo de más, pero tampoco puede admitir un peso de menos. Se debe de transparentar absolutamente el manejo de los recursos para dar los resultados a la ciudadanía. Estamos hablando efectivamente de la impunidad, de la violencia, y hay que recordar que la impartición de justicia hoy por hoy es lo que nos permite que exista paz y tranquilidad social. Y además de todo, que la gente debe de dimensionar que el Poder Judicial de la Ciudad de México es del mismo tamaño que el Poder Judicial Federal o quizá mucho más grande. Pues hago una comparación y una numeralia. El Poder Judicial de la Ciudad de México representa el tamaño de 12 poderes judiciales de las entidades federativas, representa el tamaño de 4 países centroamericanos y el 80% de todo el Poder Judicial de Brasil. Si hablamos de numeralia y de porcentajes, los tribunales locales, es decir, los tribunales de las diferentes entidades federativas, resuelven el 69% de todos los asuntos que se presentan en el país. Y de ese 69% que se resuelve a nivel nacional, el 13.3% le corresponde al Tribunal Superior de esta ciudad. Es una locura. Es un mundo de trabajo, efectivamente. ¿Cuál será la perspectiva, por supuesto, para el 2019, Álvaro? La perspectiva es que se nos dote de los recursos y que esto se traduzca de manera inmediata en un acceso inmediato también por parte de la ciudadanía a los tribunales. Presidente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, te agradezco mucho. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias y buenos días. Buen día. Vamos a la información internacional con Quique Villanueva. Gracias, Paco. Le cuento que el presidente Donald Trump celebró el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Agradeció al presidente Enrique Peña Nieto y al presidente electo Andrés Manuel López Obrador por el trabajo al acuerdo comercial. El mandatario estadounidense aseguró que tanto Enrique Peña Nieto como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, son dos grandes hombres que aman a su país. Para Trump, el nuevo pacto, bautizado como Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, resuelve muchas deficiencias y errores que hubo en los 24 años que duró el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que lo precedió. El TLCAN, en vigor desde 1994, ha sido sometido a un proceso de renovación durante meses tras la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, que lo calificó reiteradamente como un desastre. Como de película, nuevas imágenes del momento en que el tsunami azota Indonesia han comenzado a circular en redes sociales. En este video se observa cómo algunos automovilistas escapan y otros tratan de huir de la destrucción que la fuerza del agua provoca. Hasta el momento se reportan más de 1.200 muertos y 48.000 desplazados. Bienvenidos nuevamente al Showbiz y en Imagen Espectáculos. Les cuento que el actor y cantante francés Charles Aznavour murió este lunes 1 de octubre a la edad de 94 años, luego de regresar de una gira. Así lo dio a conocer su portavoz oficial. El legendario artista de origen armenio creó más de 1.200 canciones en 7 idiomas distintos, ofreció conciertos en al menos 94 países y ha vendido más de 100 millones de discos en el mundo entero.
Su fallecimiento ocurre una semana antes de que acompañara al presidente de Francia, Emmanuel Macron, a la capital de Armenia, donde tenía previsto cantar ante los jefes de Estado y Gobierno asistentes a la cumbre de la francofonía. De ícono de la canción francesa, Charles pasó a ser una estrella mundial, obteniendo una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el 2017. Y la cantante Feid, quien a finales de este mes se presentará en la Ciudad de México, ha deleitado a la pupila de todos sus fans en redes sociales, publicando una que otra foto muy sexy. La intérprete de 45 años posa viéndose guapísima y presumiéndonos su core power. Feid también cantará en la ciudad de Monterrey y grabará ambos conciertos para editar un DVD de su show en directo. Pero no se para, tu boca Ya son las 7 de la mañana con 17 minutos. Del día de hoy amanecemos en el Zócalo y como parte de los eventos para recordar los 50 años de los hechos del 2 de octubre de 1968, las dos cámaras del Congreso de la Unión encabezarán el izamiento de bandera a media asta. En la plancha del Zócalo, desde las 11 de la mañana, organizaciones sociales y el Comité 68 montarán el memorial Un grito de esperanza, en el que se mostrarán objetos representativos del movimiento estudiantil y se leerán poemas para recordar a los estudiantes asesinados. Ahí está, bellísima imagen que compartimos aquí en la capital, en la Ciudad de México. Ahí está el Zócalo. Y también tenemos amaneceres. Muchas gracias, querido auditorio, que nos comparten imágenes. Carlos Martínez, abre los ojos, saludos, se amanece en Boulder, Colorado. ¡Auch! Muchas gracias. ¿Qué andas haciendo por allá, Carlos? Gracias por esta imagen. Vamos a ver otra más. Esta nos la envía Paco. Amanecer, Parque La Mexicana en Santa Fe, en la Ciudad de México. Muchas gracias, Paco Rodríguez, por compartir esta fotografía con nosotros de uno de los parques más bonitos de la ciudad. Y también Lupita Salinas, amanecer en Tampico. Ay, nubladísimo. Gracias, Lupita, y saludos a la gente de Tampico que nos ve todos los días. Ya saben, fotografías a través de nuestras redes sociales, compártanlas con nosotros, aquí las vamos a mostrar. Tenemos más información. ¿Estás listo, Paguito? Está muy ocupado en su Instagram. Síganlo para que vean las historias que publica ahí. Vamos contigo. Bueno, en Peridán, Michoacán, aumentó a 9 el número de muertes confirmadas tras el hallazgo del cadáver de un niño de 7 años que fue identificado por sus familiares. Autoridades municipales consideran que a 8 días de la catástrofe climatológica aún se mantiene la esperanza de encontrar con vida a los otros 3 desaparecidos. Se trata de Luz Vanessa Gómez, de 2 años de edad, Cristian Torrero, de 3 años, y Alma Nazaria García Carrillo, de 29. Y bueno, la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia para los municipios de Ensenada y Mexicali, en Baja California, ante el inminente impacto del huracán Rosa. A partir de esta declaratoria solicitada por el gobierno estatal, las autoridades contarán con recursos del Fonden para, pues obviamente, con los que se van a atender las necesidades de toda la población en alimento, en abrigo y en salud, por supuesto. La intensa lluvia que cayó en Cuernavaca, Morelos, dejó inundaciones en áreas habitacionales y de servicios. Protección Civil confirmó que en algunas zonas la lluvia alcanzó 20 centímetros de altura. Un habitante de la avenida Vicente Guerrero grabó cómo el afluente de agua cubría por completo un automóvil que estaba estacionado. Vamos ahora a las redes sociales con Marlene Stahl a ver cómo va esta encuesta sobre el 68 y quién fue el responsable. Así es, Paco, espero que ya hayas participado en nuestra pregunta del día. Ya sabe que estamos en todas las redes sociales y ahí está nuestra pregunta para usted. ¿Quién fue responsable de lo ocurrido el 2 de octubre del 68? Vamos a ver el resultado hasta este momento. Ustedes nos han dicho el 3%, el Ejército, Díaz Ordaz 59%, Echeverría Álvarez 28% y Estudiantes 10%. ¿Vamos a compartir tweets? ¿Están listos por ahí en cabina? No hay tweets todavía, ya sabe. Sígase comunicando, tenemos más información, pero primero una pequeña pausa, no se mueva.
Aquí se lo hemos ya platicado. La gente está harta de la delincuencia y de la inoperancia de las autoridades. La justicia por propia mano ha sido una de las medidas. Bueno, ahora otra vez en Puebla se ha comenzado a viralizar en las calles la invitación a linchar delincuentes. En unos momentos le platicamos la historia. En este momento, si me lo permite, vamos hasta el Museo de Antropología. Ahí está mi compañero José Antonio García. José Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Pues efectivamente, en relación a estos actos conmemorativos al 50 aniversario de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 y esta marcha que bueno pues veníamos siguiendo de el monumento a las víctimas a la violencia ubicadas aquí en la zona de Chapultepec, esta caravana que bueno pues hizo un alto aquí frente al Museo de Antropología porque la bandera estaba izada a todo lo alto y bueno pues aquí se solicitó a las personas del Museo de Antropología, a la escolta de la Policía Auxiliar que por favor se colocara a media asta de duelo por las víctimas del 68. Así es que bueno, pues se colocó a media asta y continúa en estos momentos esta manifestación hacia el monumento a Gandhi, donde bueno, pues también se va a celebrar el 149 aniversario del natalicio de Mahatma Gandhi. Así es que bueno, pues así las cosas aquí en el Museo de Antropología. Paco. José Antonio, ¿en este momento hay algún corte en la circulación de la Avenida Reforma? Me parece que no nos escucha José Antonio, pero bueno, más adelante le vamos a tener toda la información. Miren, en Xochimilco, Puebla, hace un par de días comenzaron a circular volantes entre la población que incitan a tomar justicia por propia mano. Incluso llaman a linchar a los delincuentes quemándolos vivos. Entre la lista de delincuentes se incluyen asaltantes de casa-habitación, robo de caballos, automóviles, motocicletas, robo a iglesia, comercio y en especial robo a niños. Ante esto, las autoridades piden evitar linchamientos y que los presuntos delincuentes sean entregados a la policía para ser juzgados en las instancias correspondientes. Que si los agarraban o van de nuevo, los van a matar y a quemarlos de una vez, para que quede el escarmiento de otros que vengan, porque no es justo que nuestros niños paguen. Mientras tanto, en Reynosa, Tamaulipas, fueron encontrados los cuerpos sin vida de 3 hombres en el libramiento Reynosa 2. En el reporte lo hicieron varios automovilistas quienes llamaron al número de emergencias 911, lo que alertó a la Policía Federal que localizó a las víctimas. El reporte preliminar indica que contaban con visibles huellas de tortura e impacto de bala. Ya se investiga este caso. ¿Qué le parece si vamos a un resumen de información? El presidente Donald Trump celebró el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Agradeció al presidente Enrique Peña Nieto y al presidente electo Andrés Manuel López Obrador por el trabajo y aseguró que su país será una potencia manufacturera. La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, aseguró que el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y México traerá beneficios para los trabajadores canadienses e incluso para los mexicanos. Habló de un incremento significativo en los salarios. Se cumplió un año del ataque a balazos contra más de 20,000 asistentes a un concierto de música country en Las Vegas. Para conmemorar la fecha, el gobernador de Nevada se reunió con cientos de personas en una ceremonia donde recordaron a las 58 víctimas mortales del ataque. En Indonesia ya son más de 1,200 las personas que han muerto a consecuencia del terremoto y posterior tsunami del pasado viernes. Voluntarios excavaron una fosa común para enterrar a cientos de víctimas. Bueno, hay muchas iniciativas para recoger las colillas de cigarro, pero no se hace nada con ellas. Nuestro rifado del día encontró una forma natural para hacer papel con colillas de cigarro. Con esta alternativa se podría sustituir toda la celulosa que México importa. Además, se evitaría la tala de árboles. Aquí le hacemos un homenaje. Hola, soy Leopoldo Benítez. Soy Paola Garro.
Somos socios fundadores de Ecofilter. Rescata sitios contaminados de colillas, los trasladamos a nuestra planta, las limpiamos y obtenemos una pulpa de celulosa que puede servir para hacer papel. Utilizamos un microorganismo que trajimos de la sierra de Michoacán, que degradan las colillas de cigarro y las desintoxican. 1 tonelada de pulpa de celulosa de colillas puede sustituir 1 tonelada de pulpa de celulosa proveniente de la tala de árboles. Podemos hacer diversos productos, por ejemplo, aislantes térmicos y acústicos, podemos hacer cuadernos, podemos hacer macetas, podemos hacer rellenos para muebles. Nosotros generamos colectas sociales, les llamamos colillatones, con los cuales nosotros juntamos un grupo de voluntariado, vamos a diversos puntos de la Ciudad de México, Estado de México, a limpiar áreas urbanas. Levantamos en 2 horas cerca de 15,000 colillas. Y las llevamos a nuestras instalaciones para darles un proceso, pero con esto nosotros damos un impacto para que la gente sepa que el residuo no va en el suelo. Y creo que si todos empezamos a generar un cambio, podemos empezar a hacer este movimiento y generar una herencia de cultura y de temas ambientales a las siguientes generaciones. Es momento de las buenas noticias. A 100 años del nacimiento del escritor Juan José Arreola, fue inaugurada una exposición que recuerda su vida y su obra. Esta es una muy buena nota, vamos a verla. En buenas noticias, la Biblioteca de México inauguró una feria para Juan José Arreola en el centenario de su nacimiento, que hace un recorrido a lo largo de la vida y obra del escritor mexicano. En la exposición, que estará abierta al público hasta el 11 de diciembre en la Galería Abraham Sabludovsky y el Patio de los Escritores del Recinto, ubicado en la Ciudad de México, se encontrarán libros, revistas, documentos y objetos provenientes en su mayoría de las distintas colecciones de la biblioteca. Esta exhibición busca emular la estructura de la novela de Arreola, La Feria. De manera semejante, la muestra biobibliográfica busca contar la vida y valorar la obra de Juan José no a través de un texto ordenado y lineal, sino de muchas voces fragmentadas que, conforme se suceden, integran un retrato nutrido y plural del prosista mexicano. El público encontrará las primeras ediciones de su obra escrita, así como las transcripciones publicadas de su nutrida obra oral, los tirajes conmemorativos, las traducciones a distintos idiomas, los recortes de periódicos y revistas, las cartas, las fotografías y otros objetos de valor bibliográfico y documental. Informó Belén Guizar. Bienvenidos nuevamente al Showbiz y les cuento que la teleserie Atrapada se ha convertido en una de las favoritas del público por los temas que aborda y en las buenas actuaciones del elenco. Por eso, y como todos los días, le presento un avance de lo que nos espera hoy a las 9:30 de la noche aquí en Imagen Televisión. Mi nieta está en el hospital por culpa del pendejo de tu hermano. ¡Cállate! Dime quién es esta mujer. Tu mamá quiere que firme esto. ¿Qué es esto? Mamá, ¿le pediste que renunciara a la patria potestad? Buenas noches. Señor Herrera, pasemos a mi despacho, por favor. ¿La señorita no nos acompaña? Mira, la tobillera de Luisito. Mis hombres trataron de encontrarlo, pero los animales llegaron antes que nosotros. Ay. Y ahora pasando a temas de música, la cantante chilena Mon Laferte se suma al disco navideño que prepara la estadounidense Gwen Stefani, el cual anunció que lanzará el próximo 26 de octubre. La ex vocalista de la banda No Doubt dijo que su material discográfico tendrá 17 clásicos y llevará por nombre You Make It Feel Like Christmas, Feliz Navidad. Es el tema en el que Mon Laferte y Gwen Stefani unirán su talento. Y en otra información, una noticia muy lamentable. El mundo del espectáculo nacional se encuentra de luto. Y es que el novio de la actriz Shari Sid fue asesinado en San Miguel de Allende, Guanajuato. El empresario Isaías Gómez se encontraba en el lugar ya que acababa de inaugurar un hotel y un restaurante. De acuerdo con testigos, un sujeto a bordo de una motocicleta le disparó cuando entraba al lugar en el que se hospedaba. La actriz publicó un mensaje a través de su cuenta de Instagram en donde se despide de su pareja y agradece las muestras de cariño y afecto y, por supuesto, pide respeto a la privacidad de su familia en este momento tan difícil que están viviendo.
Y bueno, yo como siempre los espero en mis redes sociales. Búsquenme y síguenme, me encuentran en Instagram como Sofía Rivera Torres. Por ahí los espero para echar cotorreo. Y ahora sí nos vamos al otro lado del foro con Enrique Villanueva. Gracias, Sofía. Oiga, le cuento que la NASA está cumpliendo 60 años. El 1 de octubre de 1958, el presidente Eisenhower firmó el decreto para crear la agencia estadounidense. A lo largo de esas décadas, eventos como la llegada del hombre a la Luna, la tragedia del transbordador espacial Challenger, las primeras imágenes de la Tierra como un diminuto punto azul que se pierde en 1 millón de chispas del universo y la exploración de Marte han marcado la historia de la Agencia Aeronáutica y Espacial de Estados Unidos. La NASA continúa trabajando y asegura que para fines de la década, en el 2030, esperan tener una misión humana a Marte. Y la Real Academia de Ciencias suecas eligió al estadounidense Arthur Ashkin, al francés Gerald Mourou y a la canadiense Donna Strickland para el Premio Nobel de Física 2018. Esto por sus avances en el campo del láser que permitieron desarrollar herramientas para la industria y la medicina. Mañana miércoles se otorgará el Premio Nobel de Química y el viernes el Premio Nobel de la Paz en Noruega. Y hace unos minutos la Academia de las Ciencias de Suecia dio a conocer que entregó el Premio Nobel de Física a Arthur Ashkin, como le comentaba, a Gerald Mourou y a Donna Strickland por sus innovaciones y por sus inventos en el campo de la física de los láser. La mitad del galardón fue entregado al estadounidense Ashkin por las pinzas ópticas y su aplicación a los sistemas biológicos. Y el francés Mourou y la canadiense Strickland fueron reconocidos por su método de generar pulsos ópticos de alta intensidad y ultracortos con una técnica que abre nuevas áreas de investigación. Y bueno, le tenemos más información. Recuerde que nos puede seguir en las redes sociales y también vamos a seguir cómo se está dando esto del Tratado de Libre Comercio. Y esté muy pendiente mañana cómo se van a estar anunciando los premios Nobel. Hay cosas muy, muy interesantes. Pero por lo pronto, vamos con Jerry a los deportes. Gracias, mi querido Quique. Bueno, después de estar 3 semanas ausentes por un virus, Javier El Chicharito Hernández ya entrena de forma regular con el West Ham. El técnico de los Hammers, Manuel Pellegrini, había obligado al Chicharito a permanecer en su casa para evitar el contagio. Hernández había tenido minutos en los primeros 4 juegos, pero ahora el equipo vive un buen momento y se ve difícil que pueda tener participación. El jugador del Manchester City, Kevin De Bruyne, regresó a los entrenamientos antes de lo previsto luego de lesionarse la rodilla en agosto pasado. El belga fue campeón de la Premier League con el equipo dirigido por Pep Guardiola la campaña pasada y sufrió una lesión en un entrenamiento con los Citizens. Esto no lo llevó al quirófano, pero se especuló que sería baja aproximadamente 3 meses. El mundialista con su selección ha disputado 143 partidos con el City, anotando 35 goles en 4 campañas. Bueno, regresamos nuevamente con Quique Villanueva, nuestro querido opinador. Muchas gracias, Jerry. Oigan, el 2 de octubre no se olvida, ¿será? ¿Realmente sabemos qué pasó, quiénes fueron los actores involucrados y las nuevas evidencias en torno a esa noche en Tlatelolco? ¿O seguimos dejándonos llevar por esa verdad histórica? Un hecho que coincide con el nacimiento de Mahatma Gandhi y un pretexto ideal para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia. Pero, lejos de saber qué hizo el líder del movimiento de la independencia india o qué pasó esa tarde en Tlatelolco, en esta ocasión me gustaría saber por qué somos violentos, qué nos lleva a ser una especie tan bélica, por qué preferimos conquistar a coexistir. ¿Será que está dentro de nuestros genes el don de la violencia? Un estudio realizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas señala que el ser humano es 6 veces más violento que cualquier otro mamífero, producto en parte por una compleja red de factores que al combinarse genera la fórmula perfecta. Desde el punto de vista anatómico, tenemos una corteza prefrontal más desarrollada que cualquier primate, lo que nos da más inteligencia y por ende una capacidad para planear más cosas para bien o para mal. Es la parte que controla nuestros impulsos y si se altera, genera conductas comúnmente vistas en los criminales, es decir, una falla en esta zona deriva en actuaciones impulsivas o más violentas. Otro factor se lo debemos a
nuestras manos. Así es, el tener pulgares, la agilidad en ellas y la capacidad de detalle nos da la peculiaridad de desarrollar herramientas o fabricar armas que multiplican cualquier efecto de agresión. Basta un poco de creatividad y destreza para crear terribles artefactos. Ahora pasemos a la química. Si nos fallan los niveles de serotonina, las conexiones neuronales se afectan, dando paso a comportamientos agresivos. Y en el caso de los hombres, la testosterona ayudaría a generar episodios de violencia, incluso placenteros. Y si a esto le agregamos una predisposición genética para fregar al prójimo, el cóctel de la violencia estará más que listo. Claro que no todo es interno. La violencia se contagia y se difunde. Nos encanta imitar. Somos una esponja de memoria y lo que nos haya generado traumas en la infancia lo repetimos como una norma. La negligencia, abuso o conflictos parentales siendo niños, combinados con la pobreza y la ignorancia, predisponen la violencia o nos llevan a vivir en ambientes donde la agresión es el arma de supervivencia en grupos y pandillas. Pero entonces, ¿estamos destinados a la destrucción? Tal vez sí, tal vez no. Al final, esto es como un músculo y dependerá de cuál desarrollemos. Si controlamos el estrés, la química de nuestro cuerpo sin abuso de sustancias nocivas o lícitas y condenamos la violencia, científicamente podríamos tener una salvación. Y bueno, antes de pasar con Paco, quiero mandarle un saludo y una felicitación a esa mujer que me enseñó que se debe respetar a las damas y además que también tenemos que, Y bueno, estas son imágenes en vivo desde el Zócalo capitalino, en donde se izará la bandera a media asta para conmemorar los 50 años del 2 de octubre. Senadores y diputados participan en esta ceremonia. Estas son las imágenes precisamente en vivo desde el Zócalo capitalino, en donde precisamente se está izando por parte de los coordinadores parlamentarios de los diferentes grupos políticos la bandera a media asta, allá en la plancha de la Constitución. Por supuesto, están miembros del Ejército Mexicano en la ayuda a este izamiento de la bandera a media asta en señal de luto por la conmemoración de los 50 años de la matanza de Tlatelolco. No podemos ver en este momento es que haya algunos miembros también del Comité del 68 en esta ceremonia de izamiento de la bandera que usted la está viendo en vivo desde el Zócalo capitalino. Y mire, nos vamos ahora hasta Ciudad Universitaria. Es la torre de rectoría, amanece con una manta negra en la que anoche se proyectaban las palabras "Nunca más", el número 68 y la imagen de la Paloma de la Paz atravesada por una bayoneta. La imagen será proyectada nuevamente al anochecer y hasta la medianoche del 2 de octubre. Y esta es precisamente una imagen en este momento del amanecer allá en la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria, en donde está esta manta negra a la que ya le hemos hecho alusión. Es precisamente ahí en donde se gestó todo el movimiento de 1968. 1968 fue un año de cambios, de transformaciones, un año que cambió a toda una generación. Estos son los testimonios de quienes en 1968 estudiaban y crecían con nuevos ideales. Goya, cachun, cachun, ra, ra, cachun, cachun, ra, ra. Goya, Universidad. Gracias. Para que haya acción, para que haya ánimo, siempre. La UNAM y los jóvenes del movimiento del 68 abrieron la puerta a México de lo que pasaba en las sociedades del mundo. Estos estudiantes fueron un megáfono y reflector de las ideas revolucionarias, libertarias y hippies que dominaron la época. Grupo Imagen reunió en la máxima casa de estudios a exalumnos y a exlíderes del Consejo Nacional de Huelga que fueron voceros del movimiento de 1968.
Desde las facultades de Ciencias y Economía, escuelas fundamentales durante el movimiento, los estudiantes del 68 compartieron cómo se vivió esta revolución cultural y social que marcó la historia de México. Bueno, porque era el auditorio de la Escuela de Economía, donde había pues mucha actividad. No es competencia, pero de las más intensas eran ciencias políticas, filosofía, economía. Mientras los estudiantes se reunían clandestinamente en los auditorios a ver documentales dedicados a la guerra de Vietnam, muchos jóvenes se enteraron que era tiempo de rebeldía en otros países. Grandes oradores del movimiento discutían sobre cuestión de la revolución cultural china, del revisionismo soviético según algunos, del stalinismo de Cuba. Todos éramos, casi todos, pro-cubanos. Abundaron los cineclub. La película Rebelde sin causa fue una sensación. Lo moderno con James Dean, con Rebelde sin causa. En la Facultad de Ciencias, también el cineclub era muy activo. Nosotros hicimos el ciclo más completo que ni siquiera lo pudo hacer la UNAM de las películas de Buñuel, porque trajimos El perro andaluz. También había cine italiano y francés. Eran películas contestatarias. Te despertaba emociones y que empezabas a ver cosas que no habías visto, ¿no? Entonces, sí había esa mezcla del cambio cultural y social, de esas ganas de tener un mundo menos reglamentado, de no ser tan conformista como eran los papás de muchos. Universitarios de las Juventudes Comunistas también llevaron hasta el Auditorio de Ciencias al gran poeta chileno Pablo Neruda para que diera un recital. Nada más vio eso Pablo Neruda, que eran jóvenes comunistas y él era un comunista muy conocido, dijo, ¿dónde y cuándo? Así contestó y entonces ya vino, yo no pude entrar de tanta gente que hubo. A los tocadiscos llegaron LPs de los Beatles, Elvis Presley, Jimi Hendrix, Janis Joplin, los Rolling Stones, los Doors, los Teen Tops y los Black Jeans. El rock se convirtió en un símbolo de rebeldía y en el pasado quedaron los tríos. Aquel 2 de octubre la plaza estaba llena, el lugar sitiado. Las luces de bengala iluminaron el cielo, el escenario, y ahí empezó la masacre. Se cumplen 50 años de la matanza estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Eventos como el bazucazo en la Prepa 1, la toma de Ciudad Universitaria por parte de elementos del ejército y la detención de estudiantes fueron algunas de las situaciones que desencadenaron el 2 de octubre. Ese día, desde las 4:30 de la tarde, se estima que más de 10,000 personas, en su mayoría estudiantes, abarrotaron la Plaza de las Tres Culturas para llevar a cabo un mitin. 5,000 soldados y policías resguardaban los alrededores de la plaza, apoyados por 300 vehículos militares. 2 helicópteros sobrevolaban. A las 5:30 de la tarde, el Consejo Nacional de Huelga inició el mitin para dar a conocer los puntos de su pliego petitorio. Esto desde un balcón en el edificio Chihuahua. A las 6 de la tarde, de acuerdo con versiones, un helicóptero lanzó luces de bengala. Otras versiones señalan que las bengalas fueron lanzadas desde el Templo de Santiago. Acto seguido, vinieron los disparos del Batallón Olimpia, policías vestidos de civil que se infiltraron entre los estudiantes portando un guante blanco. Los francotiradores del Batallón Olimpia estaban apostados en los edificios aledaños a la plaza. El mitin se dispersó, la gente corría en busca de un refugio y de escapar. El ejército hizo acto de presencia. En su intento por defenderse, repelieron la agresión de los estudiantes. Durante la confusión, los disparos no fueron dirigidos contra sus agresores, sino hacia la multitud de manifestantes que se encontraban en la plaza de Tlatelolco. Estudiantes y líderes del movimiento fueron detenidos y encarcelados. El saldo de la represión es incierto. Las cifras oficiales señalan 26 muertos, 75 heridos y 1,000 detenidos. A 50 años de la matanza estudiantil, la cifra de muertos se desconoce con precisión y no ha habido castigo a los responsables, señalando en primer lugar al expresidente Gustavo Díaz Ordaz, que murió en 1970, y al expresidente Luis Echeverría, quien se desempeñaba como secretario de Gobernación y quien fue absuelto por el delito de genocidio. Imagen.
Por supuesto que han pasado 50 años. Con este paso del tiempo se ha ido haciendo muchos estudios y descubrimientos sobre lo que ocurrió ese 2 de octubre. The Analytics se ha dado la tarea de examinar y estudiar los acontecimientos, desmenuzar lo ocurrido. Por ejemplo, en los videos del 2 de octubre, en el sonido o audio ambiente, se escuchan ráfagas de metralleta, lo que habla de armas de fuego de alto poder. Y una de las cosas importantes que platicábamos precisamente el día de ayer es que los soldados no estaban equipados con armas automáticas. Con esas ametralladoras, los soldados del ejército mexicano traían armas de repetición, o sea, había que subir el tiro. Las fotografías de los soldados que ocupan estas plazas, que ocupan la plaza, pues bueno, precisamente esta arma, cada que se hace un disparo, es necesario cortar cartucho. Aquí precisamente estamos viendo las armas, fusil de cerrojo 1954, funcionamiento de repetición, y el país de fabricación es México, y la cadencia de tiro es de tiro a tiro, sistema de enfriamiento por aire. Así que si usted escucha de nueva cuenta lo que le vamos a poner, que son las imágenes de la plaza, y escucha el sonido, va usted a escuchar un sonido de metralleta que en un principio no pudo haber venido del ejército mexicano. Si lo tenemos por ahí para poderlo repetir de nueva cuenta, para que la gente allá en la casa pueda escuchar. El tronado es constante y no hay una pausa entre la recarga y el disparo. Exactamente, que es lo que tendría que pasar con las armas que traía el ejército mexicano, que es este modelo 1954 fusil de cerrojo. Lo que está usted viendo en pantalla, que está circulado, es cómo empiezan a caer los soldados. Y nosotros le presentamos también el día de ayer un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional en donde decía que los soldados no podían disparar hasta que hubiera 5 bajas. Eso también fue una cosa muy importante, y se ve que el primer fuego está precisamente dirigido a los propios soldados, ¿no? Aquí lo que estamos viendo también es la longitud del tubo de cañón, el alcance efectivo de 500 metros, alcance máximo 1500 metros. Eso es parte de las características que tenían los fusiles de cerrojo que traía el ejército mexicano, que evidentemente no podía hacer lo que usted acaba de escuchar, que es precisamente no hay una pausa, que es cortar cartucho para, por supuesto, seguir disparando. Este es el documento en donde la Secretaría de la Defensa Nacional dice claramente, es una orden emitida a las 3 de la tarde del 2 de octubre en el campo militar número 1 y dirigida a la persona del 3er Batallón de Fusileros Paracaidistas, en el cual se plasma la misión de desalojar a los estudiantes de la Plaza de las Tres Culturas empleando la prudencia. En otros puntos de la orden se establece desalojar a los estudiantes sin hacer fuego hasta no tener 5 muertos. También se establece y repite llevando las armas desabastecidas, no para fuego. En síntesis, la orden daba a los elementos castrenses era cuidar la integridad de las personas y el orden. Esa fue la orden que se dio precisamente. Y bueno, aquí en este video que le vamos a presentar se puede también apreciar que al iniciar la balacera la gente corre al lado contrario del Templo de Santiago, en donde presuntamente provienen los disparos. Los militares llegan a la escalinata y comienzan a ayudar a desalojar a la gente, buscan identificar exactamente de dónde vienen los disparos. Eso es parte también de lo que le estamos presentando el día de ayer. La gente ya está corriendo porque del lado contrario solamente quedaba una salida, no podían salir para el otro lado. Si usted ha ido a esta Plaza de las Tres Culturas, finalmente tiene 2 entradas, y como les estaban disparando de ese lado contrario, la gente sale al lado contrario del Templo de Santiago. Ahí es en donde cae el primer soldado, y los soldados están tratando de identificar en ese momento, mientras la gente corre, de dónde viene el fuego, y que estaban ahí protegiendo también a una familia, tratando de desalojarlos, y ya están pecho tierra, disparando en contra de este Templo de Santiago, de donde proviene el fuego. Porque minutos antes empezaron a tirar las bengalas que no venían de los famosos helicópteros, sino que se desplegaron desde la parte alta del edificio. Así es, eso es lo que veíamos también en este mismo video, en donde no el helicóptero, incluso tenemos ahí las imágenes, en donde el helicóptero está volando con la puerta cerrada, entonces no podían haber sacado ningún tipo de bengala. Pero bueno, también el movimiento del 68 no fue ajeno a la producción cinematográfica. Ahí está el momento, son las 2 bengalas, usted las pudo ahí apreciar. Le vamos a presentar un recuento también de las cintas que se proyectaban en el cine, en las salas de hace 50 años. Este es también el movimiento cinematográfico que estaba en 1968, hace 50 años. La década de los 60 fue una época de cambios, de agitaciones. México y el mundo vivían una etapa de drásticas modificaciones en el pensamiento político y cultural.
El cine mexicano en 1968, pese a las limitaciones técnicas, pese a que la represión acechaba, había establecido contacto con el pueblo y luchaba por politizar y sacudir a su público. Surgieron proyectos alternativos, experimentales y vanguardistas, fuera del guión tradicional. Destacaban directores como Alfred Hitchcock, Roman Polanski, Stanley Kubrick, Jean-Luc Godard y Luis Buñuel. Además, surgió una generación de cinéfilos que los retomarían: Martin Scorsese, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Brian De Palma y George Lucas. En el lenguaje cinematográfico también se buscaba un cambio, tanto en el cine comercial como en sus márgenes. En 2001, Odisea del Espacio de Kubrick había marcado un hito. El bebé de Rosemary de Polanski también era exitosa. O El Grito de Leobardo López Areche, que se convirtió indudablemente en la mayor memoria fílmica del movimiento estudiantil. Como ha dicho el crítico de cine Alonso Díaz de la Vega, en 1968, las sociedades y sus cinematografías cuestionaron su posición en el mundo, y en ese acto encontraron, con dolor, con vigor, una especie de libertad. Y bueno, lo recuerdo que durante el resto del día estará nuestra pregunta para que participe en redes sociales. ¿Quién fue responsable de lo ocurrido el 2 de octubre del 68? El resultado hasta este momento: 3% cree que el ejército, 57% Díaz Ordaz, 28% Echeverría Álvarez y 12% los estudiantes. Gracias. Ahí está el resultado. ¿Ustedes ya participaron? ¿Opinaron? Así es, ahí quiero opinar en las redes. Yo ya opiné. ¿Ya? También. Oigan, feliz cumpleaños, mamá. Te mando un abrazo. El 2 de octubre sabemos que no se olvida por eso. Ay, felicidades, mamá de mi amigo fiel. Señora opinadora, le mandamos un beso y un saludo. Ahorita la va a llevar a cenar y bueno, a comer. Ahorita vas a llevar a cenar. Es que es más barato. Es más barato. Primero despierten aquí y díganle qué hora si ustedes es. van a cenar a la hora del desayuno es más barato, entonces ahí está el tip. Sí. Amigo fiel. ¡Salud! Qué espléndido, Kike. Qué bárbaro. Qué suertudo. Qué buena tu madre. cena. Empieza desde ahorita y acaba hasta la noche. Dios de mi vida. Pues bueno, ya sabe que va a haber, por supuesto, manifestaciones en la Ciudad de México. Si no tiene que ir al centro, no vaya. Si no tiene que utilizar Reforma, no la utilice, por favor, porque hoy sí va a ser, pues bueno, complicada el tránsito. Muchísimas gracias. Nos escuchamos a la 1:30. Adiós. Hasta mañana. Si tienen que salir viendo la ciudad. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.